Estamos en el centro de la ciudad antigua de Villajoyosa. Este centro ha sido el centro de la ciudad desde los fenicios, o sea, estamos hablando del siglo VII a.C. La vila es una de estas colonias fenicias, hay 8 en la península ibérica, que de alguna manera siguen la ruta de las flotas de la plata que los fenicios se llevan desde la península ibérica hasta Oriente, y por la que nos llegan un montón de novedades culturales, ¿no? O sea, que estamos en el centro de una ciudad que primero fue fenicia, que luego sabemos que tuvo una influencia muy fuerte de los griegos, también de los cartagineses, que en un momento dado es ibérica, de la cultura indígena, y que luego es ciudad romana. Es decir, ahora mismo estamos en la parte más alta de un cerro que tiene toda esa historia porque es un sitio privilegiado. Está en una montañita defendible que se puede defender bien al lado del mar, delante de un fondeadero muy bueno para echar el ancla, rodeado de una huerta muy extensa, con un río al lado, o sea que tiene las características ideales para ser la ciudad más importante de esta comarca, de la comarca de la Marina Baixa. Por eso han pasado todas estas civilizaciones y por eso este sitio donde estamos ahora tiene una ciudad encima de otra, ¿no? Hay como varias ciudades una encima de otra. Ahora estamos en una plaza en la que pues estarían los edificios más importantes de todas esas ciudades que he dicho y que tendría incluso sus propias murallas, ¿eh? Sin duda debajo de este edificio tiene que haber restos de una muralla fenicia probablemente, ¿no? Y romana, todavía no las hemos encontrado, pero aquí al lado en la plaza de la Generalitat, saliendo del casco antiguo, lo estamos viendo desde aquí, desde esta plaza, estaba el foro romano. Cuando después de los ataques de mediados del siglo XVI, de los corsarios, unos ataques muy graves que sufrió Villajoyosa, se reconstruyen las murallas y entonces se llevaron más hacia el río. Las murallas que vemos ahora son una ampliación que se hace de la ciudad en ese momento. Pero esta casa está asentada sobre la muralla anterior, sobre la muralla medieval. O sea que estamos justo en el centro, propio centro de esa ciudad medieval también, que se funda en 1301. Tengamos en cuenta que el portal estaba a pocos metros de aquí, prácticamente al final de la cuesta, y sobre el portal estaba la capilla de Santa Marta. Esa capilla fue destruida, derrocada en enero de 1709 y abriéndose el portal, porque una de las consecuencias de la rendición de la vila fue que se les obligó a derribar los portales y a derribar parte de la muralla, especialmente el lienzo del sur, para que la vila no se pudiera fortificar y pudiera continuar como un lugar de resistencia. Entonces nos encontramos en un lugar importante porque estamos junto al portal, en la plaza mayor de la vila y junto a la calle mayor, que nos conecta también con lo que era la antigua casa de la vila, que era el actual ayuntamiento. Una plaza mayor donde se realizaba el mercado hasta que posteriormente ya pasó, una vez se urbanizó y se amplió la vila a partir del siglo XVIII, a la plaza de la actual de la Generalitat, que entonces se conocía como la Plaza del Olmo, la Plaza del Olmo, porque había un olmo en su centro. En 1301 se empieza a construir una ciudad de planta cristiana y se puede ver perfectamente como hay 3 calles que bajan directamente en paralelo al mar y otras que las cortan en perpendicular. Intentan hacer un casco antiguo, o sea, un casco urbano más o menos moderno, más o menos regular, ¿no? No como las ciudades islámicas que son muy intrincadas y con cuestas y giros muy complicados, sino una ciudad más recta y más moderna, ¿no? Como intentan hacerlas en aquella época. Esta ciudad sigue existiendo hasta el día de hoy. Fijaros que este lugar, que ahora conocemos como casco histórico o la Vila Bella, hace un siglo se conocía como Dins la Vila. Era la entrada a la vila, lo que es la antigua población y la vila. De ahí que tiene un elemento simbólico porque conecta lo que es la vila histórica con la vila moderna y es el acceso a lo que sería el pasado histórico del municipio. Por eso todos los actos importantes empiezan y acaban aquí, ¿no? Como
el acto de otorgamiento de la Carta Pablo, que se celebra cada 8 de mayo, que es la fecha fundacional de la ciudad, y también cualquier acto, tanto cívico como religioso, siempre empieza aquí. Aquí empieza lo que es la procesión cívica del 9 de octubre, aquí finaliza y es el acceso al pueblo de la procesión de Santa Marta, del 29 de julio de cada año, y muchísimos actos más. En 1899, cuando fallece Emilio Castelar, que había sido presidente de la Primera República, la mayor parte de poblaciones de España decidieron ponerle a las plazas mayores el nombre de Castelar. Una de ellas fue la Vila, pero fueron muchísimas más, también Benidorm, Valencia, Madrid. Con posterioridad a la Guerra Civil fueron desapareciendo muchos nombres, pero es curioso que la Vila lo mantuvo, y eso es porque Castelar tenía muchísimos amigos en Villajoyosa, entre ellos posiblemente también de la familia Aragonés, porque pasó tanto en Villajoyosa como en Benidorm muchos veranos. Eso fue una de las razones que esta plaza siguiera conservando el nombre de Castelar después de la guerra. A partir del siglo XVIII, estas casas del casco antiguo de Villajoyosa se pone de moda decorar las casas de colores, ¿no? El rococó, el barroco, el rococó, se pone de moda el utilizar colores en las casas, y creemos que es entonces cuando empiezan a hacerse las fachadas de colores. Obviamente no con pintura, porque la pintura solo existe a partir de los años 60 del siglo XX, o sea, hace muy poquito tiempo. Se hacía con mortero a la cal, o sea, una especie de yeso, no es yeso, está hecho con cal, con pigmentos de colores para darle diferentes colores. Por eso las diferentes casas de Villajoyosa, cada una tiene esos colores. ¿Por qué? ¿Por qué no son fachadas de piedra como en otras ciudades, de piedra vista? Porque en esta comarca, en la Marina Baixa, no hay canteras de piedra buena, no tenemos piedra buena. Y eso es un problema porque no podemos hacer muchas cosas, pero lo que hicieron fue intentar que las casas fueran bonitas y fueran dignas y lucieran sin tener fachadas de piedra. Los arcos de piedra o portales de piedra, como se puede ver en Castelar 1 y en otras casas del casco antiguo, es piedra arenisca traída de Alicante, no es piedra de aquí, es piedra de fuera. Cada persona le ponía un mortero de un color diferente a la casa de al lado, pero no para... Se ha dicho que era para que cuando los pescadores venían en barco pudieran distinguir su casa. Realmente se hacía para distinguir tu casa de la de al lado, como en esa época tampoco había números en las casas, pues tú podías decir la calle tal, la cuarta casa, la de color verde, esa era la tuya, ¿no? Es una manera de diferenciar la casa de cada uno. Y es uno de los ejemplos del Mediterráneo, de los pocos ejemplos del Mediterráneo que ha conservado esas casas de colores, porque justamente en España, en los años 50, 60, se pone de moda el pintar todas las casas de blanco. En muchas otras ciudades en España que tenían también casas de colores, las pintaron de blanco porque eso parecía lo antiguo, parecía lo auténtico. Y realmente Villajoyosa ha sido de las pocas que se ha conservado realmente con ese colorido antiguo auténtico. A partir del siglo VI-VII después de Cristo, este cerro se despuebla por el peligro de la piratería, el peligro de los piratas. La ciudad fenicia y romana no se llamaba como esta ciudad, no se llamaba Villajoyosa, se llamaba Alon, tenía un nombre diferente. O sea, ya al siglo VI-VII, cuando desaparece la ciudad, desaparece su nombre también. Hasta que en 1301 se funda esta ciudad, la corona aragonesa funda esta ciudad, Villajoyosa, con gente que viene a repoblarla desde el Pirineo, que hablan la lengua que hablamos en Villajoyosa. En 1301 se funda Villajoyosa, en 1304 unos corsarios granadinos secuestraron a toda la población de Villajoyosa y la vendieron como esclavos. Aquella hornada de vileros desapareció. No, los apellidos de hoy no son los de esos vileros. Ya esos vileros solo duraron 3 años, ¿no? Hubo que volver a repoblar Villajoyosa con otra gente, con otros apellidos, que son los que tenemos ahora, gracias a que pues, se salvaron de los ataques del 1538 y 1543. Hubo un ataque muy grave en 1538 que la vila consiguió rechazar, gracias en parte a la ayuda de otras villas reales, gracias en parte también a que las mujeres de Villajoyosa, aunque no les dieron armas, defendieron la vila con piedras, y por los pelos, gracias a
a la bravura de los vileros se ganó aquel combate. Realmente era muy difícil porque eran 1500 corsarios que atacaron Villajoyosa, pero 5 años después la muralla estaba fatal, una flota el doble de grande con 3000 corsarios vino a Villajoyosa y los vileros tuvieron que huir, no hubo manera de defender esto. Después de ese ataque tan grave, hubo que reconstruir las murallas, que hacer unas murallas nuevas, que hacer una iglesia nueva. El ataque de 1543 es un ejército, son 3000 corsarios. Eso, ninguna ciudad puede defenderse de eso. Y hablamos de lo que vienen a secuestrar gente. O sea, vienen a secuestrar a la gente y venderla como esclavos. La conservación de los edificios históricos es importante y también su uso. Y ya no solamente a nivel arquitectónico o a nivel artístico tienen un valor, sino también tiene un valor muy importante las vivencias, ¿no? Tienen mucha vida. Dar a conocer esa vida, dar a conocer todo aquello que ha sucedido, es parte del legado también histórico. Y esa es la importancia que tiene. Sentirte parte de la historia es sentirte integrado. Y eso es una cosa que no podemos olvidar, ¿no? No podemos olvidar la historia, y es importante que estos edificios sirvan para seguir transmitiendo esa historia y ese conocimiento que hemos heredado de nuestros antepasados.